Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos nuevamente en estas cápsulas culturales de UNAM Chicago. Bueno, son cápsulas con las cuales esta importante institución educativa pues quiere que nos sintamos mejor durante este tiempo que aún estamos en un semi-encierro por el COVID-19, por la pandemia del COVID-19. El día de hoy está con nosotros el director de UNAM Chicago, el doctor Javier Laguna, con quien vamos a hablar sobre la educación superior precisamente durante esta pandemia, durante estos tiempos del COVID-19. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Salvador. Qué gusto saludarte nuevamente. Y a todos los que nos siguen en este programa, bienvenidos y espero que todos se encuentren con muy buena salud. Gracias, Salvador. Muy bien. Bueno, doctor, pues definitivamente que esta pandemia del COVID-19 nos ha cambiado la vida en muchos aspectos y sobre todo también en el terreno de educación. Y en el terreno de la educación superior que maneja usted, cuéntenos cómo estamos ahí. Bueno, Salvador, creo que es una situación que todos estamos siguiendo sobre la marcha. Todos los días nos enteramos, sobre todo los que estamos en el entorno educativo y al cargo de instituciones de educación superior, pues estamos viendo sobre todo cómo está nuestra propia institución y cómo están las otras instituciones de las que somos amigos, compañeros, socios y colegas en tantas cosas. Definitivamente que esta situación, esta pandemia, pues ahora sí, como decimos en México, agarró parejo a las instituciones, no hay mucha diferencia. Prácticamente la preocupación es la misma, aunque sí hay que entender algunas diferencias que hacen dependiendo de cuál es el propósito de la institución. Todas somos iguales, pero hay unas que tienen ciertas modalidades que nos hacen diferentes. Por ejemplo, nuestra sede de la UNAM en Chicago, pese a que somos parte de la gran UNAM, de la gran Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos una sede cuyo propósito está más encaminado a lo que se puede conocer como una oferta de educación continua, una serie de cursos y programas que conllevan actualizar y mantener informado a aquellos que les interesan nuestros programas. No vamos a hablar de ellos en particular, pero a grandes rasgos tiene que ver con la lengua, la cultura, la historia y demás cosas de ese tipo, tanto en México como en Latinoamérica. ¿Qué pasa con la UNAM en México? Bueno, pues es la gran universidad que la educación continua es un componente de todas las facultades y escuelas y entidades académicas, pero ellos, la facultad de la UNAM en México otorga grados académicos. Hay programas de licenciatura, de maestrías, doctorados y demás, situación que no hacemos nosotros. Bueno, en esa escala, dentro de una misma universidad, como tenemos sedes que hacemos más o menos que otras, pues es una situación que prevalece en todas las universidades, también aquí en Chicago y en el resto del entorno en el que nos movemos. Hay instituciones más pequeñas, hay instituciones más grandes que tienen más programas de diferente nivel y hay instituciones privadas y públicas que también se ven afectadas por la pandemia dependiendo de cuál es su manera de financiamiento. Entonces hay una cosa muy importante, el efecto de la pandemia en el quehacer académico de la universidad y el efecto de la pandemia en el impacto financiero y de presupuesto que tienen las instituciones para que logren y continúen con mantener ese camino. Para explicar esto de una mejor manera, me tomaría unos minutos, Chava, nada más, si me lo permites. Recordemos, voy a tomar como ejemplo la UNAM, que es la que la puedo hablar con toda tranquilidad, pero esto lo hago extensivo porque es inferible para otras instituciones. Nuestra universidad tiene 3 tareas básicas, fundamentales. Son 3. Toda la UNAM se reduce a 3 actividades esenciales. Una es la docencia, otra es la investigación y otra es la difusión cultural, la promoción de la cultura nuestra. En esas 3 se engloba todo lo que hacemos y en lo que están involucrados 350,000 estudiantes y una cantidad enorme de maestros, investigadores y demás actividades de todo tipo, en esas 3. Nosotros aquí en UNAM Chicago tenemos una parte muy pequeña de esas 3, pero las hacemos. No voy a particularizar sobre ellas, pero hacemos la docencia, hacemos cuestiones de investigación en asociación o facilitar la investigación con otras universidades y hacemos difusión de la cultura. ¿Qué hay que entender con esta separación? Entonces habría que analizar la pandemia en los 3 vertientes que he mencionado. A nivel de la docencia, ¿qué ha sucedido en estos 6 meses? Bueno, pues aquí se hizo, como se dice en nuestro país, se metió y se sacó el calcetín por el otro lado y se dio una vuelta de 180 grados a cómo eran los modelos educativos de antes. Ya hemos hablado de esto en el pasado, pero hoy por hoy
pues la docencia dejó de ser una cuestión muy homogénea de espacios físicos, de clases presenciales, el maestro al frente y el alumno atrás, que todos compartíamos ese modelo educativo, a una cuestión totalmente opuesta que lo hemos llamado ahora la educación virtual, a distancia forzosamente, pero la educación a distancia no es necesariamente la educación en línea, no es el tema de hoy. Pero en este paso de lo físico a lo metafísico en términos prácticos, donde el alumno ya no está frente al maestro, pues eso es un cambio que obligó a muchas cosas. Este es un cambio que de alguna manera tiene que ver con ser más abierto y propositivo y más creativo de cómo podemos lograr nuestra misión de enseñar, sabiendo que ya no lo vamos a hacer como lo hacíamos antes. Y este es un gran reto. O sea, todos los expertos en el tema están analizando todos los aspectos y componentes para que se logre nuestro trabajo de enseñar y que el estudiante aprenda. Y finalmente recordar que el aspecto docente de una universidad es que los egresados egresen de un nivel de tal calidad que sean útiles a nuestra sociedad. Entonces, esto ha planteado una serie de cambios en todos los sentidos. Para estos cambios es importante que prevalezca nuestra empatía hacia el estudiantado, ser sensibles a lo que ellos perciben, sienten, a los tiempos de cambio de cada estudiante, de cada persona, aprender estas nuevas maneras de entenderse, e igual con los maestros. No es decirle, a ver, a partir de mañana vamos a hacerlo así. Hay que entender, hay que escuchar a los maestros, hay que ser sensibles a cómo es una transición que toma tiempo, toma voluntad y toma mucha empeño de trabajar con las nuevas tecnologías. Si uno pusiera esto en términos de baja tecnología, alta tecnología, en términos de lo que tenemos acceso, no porque sea una mejor que otra, la enseñanza en el aula, hasta hace algunas décadas, la tecnología se reducía como cuando tú y yo estudiamos, mi querido Salvador, a un pizarrón y a un gis. Y el gis servía para que el maestro le diera un gisazo al alumno que no estuviera poniendo atención y el borrador para seguir llenando el pizarrón. Esa era la tecnología. Y el pupitre y era la capacidad de enseñanza de los maestros. Hasta hace unos 6 meses antes de la pandemia, esto seguía prevaleciendo básicamente. Claro que ya no hay pizarrones de GIS, ya no hay pizarrones de estudiantes, ya eran pizarrones inteligentes donde los alumnos en una laptop van tomando nota de todo lo que el maestro está diciendo. Las notas ya las tenían puestas y los artículos los estudiantes en su laptop. En fin, todo eso ya existía antes de la pandemia. Sin embargo, ahorita en lugar de estar frente al maestro, ahora está cada quien en su aula, pero ya tenía una parte de recorrido hecho en esta transición tecnológica hacia una educación más individual, digamos, pero con el maestro enfrente y en esta transición de lo híbrido, no lo híbrido, pues donde aparecen estas situaciones de intercambio. En todo caso, para no estacionarnos con la parte de la docencia, una universidad tiene que apostarle a generar una cultura de la autoenseñanza. O sea, eso es fundamental. No importa el modelo del pizarrón con GIS o tecnología virtual a miles de kilómetros. Lo más importante de una buena educación es que genere y dé todos los elementos para que cada estudiante logre alcanzar sus objetivos en un proceso donde el maestro es una guía y él se autoenseña, va buscando los documentos, los consulta, los analiza, los comparte con sus compañeros y demás, pero la autoenseñanza sigue siendo lo más fundamental. Aquí el problema es, de alguna manera, ¿cómo le haremos para, ahora que ya no existe este nivel de competencia directa? Todos que estuvimos en un aula con un maestro y los estudiantes y que nos amábamos, esa es el vivir la presencia física, eso es, a mí se me antoja muy difícil porque hay muchas cosas que hay que diferenciar entre la formación académica de uno y el crecimiento y el desarrollo personal de uno como una universidad. Todos estos muchachos que ahorita se están privando de vivir la vida en un campus, pues tenemos que entender cómo vamos a tener que compensar esto a través de estos mecanismos para que se logre esta parte donde uno aprende a socializar y a competir también con las ideas de una manera más espontánea como es en la vida real. Entonces esta transición va en ese sentido, lo estamos logrando hacer y esto es muy importante buscar siempre, escuchar a los alumnos, escuchar a los maestros para que esto no sea una cuestión de ocurrencia, sino una cosa bien planeada
y viendo cuál es el esquema que más funciona. Y en eso está la UNAM en México, en eso estamos nosotros en Chicago también, transitando a esa educación en línea. En materia de investigación, que es la otra de las tareas importantes, la investigación básica va a tener que seguir siendo físicamente en su sitio. La cuestión de los laboratorios, los reactivos, la combinación de todas estas cuestiones y el seguimiento de cualquiera que sea el tipo de investigación biológica, bioquímica, etcétera, tendrá que ser en sitio. Pero eso está más regulado, hay más espacios que dan certeza y seguridad. Toda la investigación de otra naturaleza, la investigación en las ciencias sociales, por ejemplo, pues también ya se ha visto cómo estamos caminando un camino de mayor cooperación con otras instituciones. O sea, son investigaciones ya multidisciplinarias que una institución ya no lo puede hacer sola, sino cada otra institución va llenando una parte de los objetivos del protocolo de investigación y es más de una mayor cooperación, igual que será la educación en futuro. Tendrá que haber más programas conjuntos entre universidades y universidades para entre ambas partes, o tres o más de la red, los estudiantes tengan acceso a lo mejor de cada una. Entonces, esta parte de la investigación es fundamental que también tiene que tener esta capacidad de adaptación a estas nuevas tecnologías. Y finalmente, la difusión de la cultura. Creo que aquí es un ejemplo mejor que ningún otro, donde este catalizador que fue la pandemia, como hemos mencionado antes, un catalizador que ya nos obligó a transformar todos los eventos culturales que nosotros teníamos en casa. Tú nos acompañaste, Salvador, varios de ellos ahí en nuestra sede de la UNAM en Chicago, pero igual que cualquier otra universidad y cualquier otra institución educativa que tiene sus aspectos culturales, tanto en México como aquí en Chicago, se interrumpieron, se dejaron de hacer estos eventos en casa para pasar a una promoción cultural en línea. Por cierto, esto aprovecho porque tenemos una serie de eventos culturales que hemos armado conjuntamente con SPR, Spanish Public Radio, nuestros amigos muy cercanos que nos acompañan en estos momentos, por eso podemos llegar a ustedes. Siempre estaré muy agradecido a SPR, Salvador, por ese apoyo que ha sido un catalizador, un conjunto muy bueno para ambos. Pues resulta que nuestros eventos en casa, antes yo estaba siempre muy contento porque se llenaba mi espacio cultural, ya sea para la presentación de un libro, para la lectura de poesía, para una cuestión de artes plásticas, pinturas, conferencias, etc. Y cuando estaba yo muy contento que se llenaba el espacio era porque teníamos 90 personas. Y todos ahí sentados y muy bien, y por supuesto que a todos nos gusta ver y presenciar un evento en cualquiera de sus modalidades. Pero resulta que ahorita que estamos haciendo todos estos eventos en línea, pues tú tienes algunas cifras que son así impresionantes, como lo mismo que antes hacíamos de manera así muy bien armada y como los comentaba con su cóctel al final y todas esas cuestiones de gusto, el vino de honor y todo esto que en ocasiones hacemos. Ahora resulta que en cualquier pasada por YouTube o por Facebook, tenemos 1000 o 1000 y tantos espectadores que nos siguieron completamente durante todo el programa. La educación en línea también nos abrió horizontes, que un programa que antes era para 40 personas, ahora tuvimos 400 súbitamente siguiendo un programa de educación en línea para enseñanza del español, por ejemplo. Esta parte de la difusión cultural a través de los medios electrónicos, esa ya no se va a ir nunca más. Esa ya quedó, Salvador, llegó para quedarse, como decía aquella estación que teníamos en México antes. Y esto, aunque volvamos a hacer los eventos presenciales, la parte virtual y que el acceso donde la gente nos puede seguir de donde sea del mundo a los programas culturales, esa no va a cambiar, como muchas cosas no van a cambiar. Creo que eso no lo voy a soltar. Yo sería el primero que me opongo a dejar de hacer los programas que estamos ya obteniendo y realizando, obteniendo los logros que con ustedes hemos logrado en los programas de toda índole. O sea, los números son fantásticos y la gente nos sigue de N lugares del mundo. Esto puede ser una ventana a cómo va a ser el futuro y cómo vamos a empezar a interconectarnos entre nosotros, Chava, en esas tres áreas que son las de la universidad, básicamente. Bueno, como tú lo comentas, Javier, esto no es nuevo, ya venía dándose, simplemente se aceleró ese paso al que posiblemente en 10 años íbamos a llegar, de que todo lo hiciéramos más que nada de forma virtual. Simplemente se aceleró un poquito. Sí, totalmente, así es, se aceleró un poquito, este ha sido un eufemismo, yo creo que brincamos de 100, nos vamos a 1000 kilómetros por hora, pero cada día cambia, cada día hay nuevas maneras, cada día hay nuevas tecnologías,
Cada día estamos aprendiendo más cómo hacer mejor las cosas. Cada vez tenemos que ser más ocurrentes ante las dificultades que representan algunas cuestiones. Por ejemplo, tenemos una situación importante que la Universidad de México nos pide, de definir nuestros asistentes no solo en términos de número, cuántos nos están siguiendo ya sea en Facebook o en nuestro canal de YouTube, todas estas cuestiones que existen ahora. Y ahora es de particular interés también conocer un poco la cuestión del género. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres nos siguen en nuestros programas? Para entender un poco qué tan accesible y estamos haciendo en esta gama de demanda que podemos tener. Ya lo hemos comentado tú y yo, donde qué complicado es saber el género de nuestros asistentes si nos siguen en Facebook, aunque sean miles. Pues realmente, como no hay un registro y son webinars abiertos, los webinars si te registras, pues ya por el nombre podrías concluir, pero en Facebook no tienes esta capacidad. En YouTube tampoco la tienes, aunque los números son más precisos. En fin, hay muchos retos de cómo podemos lograr la información que nos interesa para poder llegar a los nichos más selectos, y estas plataformas todavía no nos dan esos detalles. Sin embargo, estoy seguro que en un tiempo corto esto va a estar a la mano y se verá la manera de que esto va a suceder. En fin, cada día es diferente, Chava. Así es, de Javier, definitivamente que el mundo ha cambiado con el COVID-19. Esperemos que el cambio sea dentro de todo lo malo, que saquemos algo positivo y que aprovechemos más la tecnología actual para, ya que estamos en esta separación física, por lo menos emocionalmente o socialmente, sigamos unidos a través de la tecnología, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, separación física y separación social. Sí, definitivamente. Y en esta parte de la educación, la separación física no tiene por qué ser una cuestión catastrófica. Se puede compensar de muchas maneras y hay que ser optimistas. Yo creo que en la medida que esto vayamos saliendo de esta pandemia, con el cuidado que tenemos que tener permanentemente hasta que tengamos la certeza de que el peligro ya se dio, vamos a ver que vamos a encontrarnos en una situación todavía más completa y más interesante hacia el futuro. Sin embargo, la preocupación es estos 6 meses o el año que tome esto, los 2 años, de lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. Una generación completa le tocó estar inmerso en un modelo de transición de uno a otro que todavía no termina de ajustarse ni de aterrizar, y siempre con la incertidumbre si está funcionando, si nos va a ayudar y si ellos mismos están aprendiendo y están cumpliendo con lo que se requiere. Y esta generación habrá que compensar en cierto futuro corto las carencias que se están teniendo para la educación idónea dentro de los esquemas que buscamos. Esto obliga, por supuesto, a un rediseño curricular en mucho sentido, redefinición de los objetivos de aprendizaje, o sea, lo que creíamos que era importante por esto, pero para lograrlo se tenía que proceder de esta manera con un método presencial, objetivos que sean obtenibles a través de estrategias educativas de otra manera, de otra índole, y sobre todo apostándole a generar más esfuerzo hacia la autoenseñanza y la guía del tutor como debe de ser, sobre todo en la educación superior, Salvador. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por la charla, muy interesante como siempre. Y bueno, ya sabes que el micrófono está a tu disposición para que vengas la próxima vez y nuevamente pues nos compartas más de lo que está pasando en la educación superior, que es el ámbito en el que tú te mueves, y pues te agradecemos mucho la participación el día de hoy. Salvador España, muchas gracias a ti como conductor y gerente de SPR, a Roberto Ramírez, nuestro querido amigo y presidente de SPR y la fundación que le dio nacimiento. Y gracias a todos los que nos escucharon en esta ocasión. Los invito a que nos sigan en este programa, como muchos otros que estamos trabajando de la mano con los medios de difusión, en particular Spanish Public Radio, buscando siempre que sea información útil y que sea interesante, que nos ayude a seguir adelante con ello. Y sus comentarios siempre son bienvenidos. Por favor, comuníquese con nosotros, a SPR directamente y a UNAM Chicago, desde luego.
y estaremos en contacto para la próxima vez, Chava. Muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti, amigos. Como dice el doctor, pueden darnos sus comentarios, pueden hacerlo o dejarlos tanto en nuestra cuenta de Facebook de SPR-radio, que es en la cuenta de Facebook de Espiar, o también en la cuenta de Facebook de UNAM Chicago. Y por supuesto, también los invitamos a que nos sigan en nuestros respectivos canales de YouTube, UNAM Chicago y Spanish Public Radio Chicago. Por el día de hoy, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos y por escucharnos. Será hasta la próxima vez.